Heroica TV, el canal de Tacna. Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, pies sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Mis hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a la reflexión semanal, la palabra del pastor. En esta oportunidad realizamos esta reflexión al iniciar la Semana Santa con la celebración del ingreso, recordando el ingreso de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Esta fiesta es más conocida como el Domingo de Ramos. La Semana Santa comienza con el domingo, precisamente actualizando los gestos, las acciones, las palabras, sobre todo los testimonios de Cristo en relación al mandato que su Padre le dio, que fuera el Salvador del mundo, que se encarnara para que, haciéndose hombre, pudiera morir por los hombres para liberarlos del pecado y llevarlos a una vida sobrenatural, a una vida de comunión con el Padre. Esta misión de Jesús, Salvador del hombre, lo realizó a plenitud. Precisamente esta misión cobra todo su significado a partir de este domingo hasta el próximo, el domingo de la resurrección. Por eso llamamos a esta semana la Semana Mayor, la Semana Grande, es decir, días en que los cristianos nos ponemos en relación, nos identificamos con los gestos y los hechos de Jesús que han sido narrados por los evangelistas y también por los hechos de los apóstoles y las enseñanzas de Pedro y de Pablo en sus respectivas cartas. Lo mismo dígase de los otros apóstoles que nos han dejado sus cartas y sus mensajes en el Nuevo Testamento. Por eso es la invitación que ahora hace la Iglesia a todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad para que se pongan en camino, para que podamos verdaderamente iniciar esta celebración en un ambiente, en un entorno de fe, porque desde la fe se puede entender lo que vamos a vivir. Fuera de ella, sin la aceptación del mensaje de Jesús, todo quedaría sin sentido, sin significado. Gestos, acciones litúrgicas que para algunos pueden ser curiosas, llamativas, que precisamente atraen a los turistas, pero como turista, no como un hombre creyente. Entonces, aquí está la invitación que nos hace la Iglesia. Pónganse de pie, levántense, caminen, vayan al encuentro de su Señor, vayan al encuentro de Cristo el Señor. San Pablo en una de sus cartas va a decir que ante Jesús el Señor toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, y todos proclamen que Jesucristo es
Señor, para gloria de Dios Padre. El término Señor en castellano es la traducción del Kyrios en griego y de el Adonai en hebreo. Los judíos, una vez que recibieron la revelación y las tablas y el pacto de la alianza con Moisés, muchos siglos antes de Jesucristo, y cuando Moisés les reveló el nombre del Señor, ellos no lo pronunciaban por el inmenso respeto que tenían. Entonces tuvieron un sinónimo de precisamente el yo soy. Tuvieron el sinónimo de Adonai. El yo soy, el único, yo soy tu Dios, se tradujo, lo guardó como en un cofre, el tesoro más grande de la revelación de su Dios, e utilizaban ellos el Señor, el Adonai. Y luego, porque hacía referencia a Adonai, Señor, precisamente a Dios, era un sinónimo. Cuando San Pablo nos dice que Cristo es el Señor, entonces ya hace referencia, y si hay un solo Señor, no hay tres señores, Dios es el Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una sola naturaleza divina, está ahí la divinidad. Cristo es el Señor que nos ha traído la liberación del pecado. Entonces, ante este fundamento esencial de lo que vamos a celebrar, no podemos menos nosotros que ponernos en movimiento, acercarnos a quien vamos a ver crucificado, alzado, elevado entre el cielo y la tierra, a Cristo el Señor. Pero este Señor, que es el Kyrios, que es el Alfa y el Omega, que es el principio y el fin, el ayer, el hoy y el siempre, ingresa a este mundo y realiza este gesto de salvación, despojándose de toda posibilidad y de todo hecho que para el hombre le pueda parecer una prepotencia. Este rey que ahora nosotros confesamos no es el rey que nosotros conocemos, o los reyes de este mundo, con coronas de oro, con palacios suntuosos, con ropas muy preciosas, con poder, con capacidad de gobernar, con un ejército innumerable. Jesús se aparece, el Señor, montado en un manso pollino. Y entonces la clave de todo de esta realidad sobrenatural es que Dios se ha despojado. El término es sin catábasis, se ha rebajado, se ha reducido a la expresión más cercana y más íntima y menos violenta para el hombre, para que el hombre no tenga miedo y para que no le ame por temor, para que no lo acepte por el miedo que inspira su divinidad, sino que lo ame porque lo acoge como su Señor en esa humanidad maltratada, desfigurada en la cruz. Iniciamos pues estas celebraciones santísimas y que precisamente han sido precedidas por 40 días cuaresmales en que la Iglesia nos ha invitado a vivir la penitencia, a ser hombre de oración y a ser solidarios con el que sufre. El ayuno, la limosna y la oración han sido como las letras que hemos ido formando palabras. El amor a Dios se ha ido traduciendo precisamente a través de una oración más intensa,
de un despojarnos de nuestros caprichos, de un mirar y dilatar la pupila para ver al hermano que sufre. Entonces podríamos decir, con la gracia de Dios, que estamos preparados para vivir estos días, que es precisamente como el puente, vamos a decirlo así para comprender. Hemos recorrido un sendero de 40 días de preparación. Ahora nosotros tenemos un puente que se llama la Semana Santa y continúa el otro sendero, la Pascua. Entonces, si queremos llegar a la Pascua, tenemos que pasar por la Semana Santa. Pero no podemos saltar la Semana Santa y no podemos saltar los actos litúrgicos, porque es uno solo, es una sola realidad. Los cristianos debemos vivir, debemos recordar, debemos asumir los gestos de Cristo tal como nos han narrado los evangelistas. Entonces no es decir, yo me quedo con esto, yo voy al Domingo de Ramos porque ahí me van a dar un ramo de olivo o de palmera y me lo voy a llevar a la casa y lo voy a poner en el umbral de mi puerta de mi casa para que no entren los espíritus chocarreros, para que no vengan los espíritus malos y no entren, sino que, como dice la gente, para que entre la buena vibra. Bueno, no es así. El Domingo de Ramos, en esta oportunidad, lo que hace el Domingo de Ramos no es el tener algo en la mano, sino tener a alguien en el corazón, no tener algo en la mano. Por entonces, ¿qué diferencia habría de un objeto de otro? El significado está precisamente que el Domingo de Ramos es la procesión. Por eso no se puede separar la bendición de los ramos sin la procesión. La procesión precisamente le autoriza al fiel a tener algo en la mano. ¿Por qué? Porque precisamente nos parecemos o volvemos a la escena o reencarnamos o reactualizamos la escena en que Cristo, cercano ya a Jerusalén, manda a sus discípulos, a 2 de ellos, para que en casa, muy probablemente de la casa de Marcos, de Juan Marcos, el futuro segundo evangelista de los santos evangelios, sus padres le van a prestar a una borrica que recién había tenido su cría. Y entonces esta borrica va a ser la sede de transporte de Cristo para ingresar a la ciudad de Jerusalén. Y es aquí donde Jesucristo podría volver de nuevo a repetir aquella elegía, aquel llanto, aquel canto adolorido de Cristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y les edificas mausoleos. Cuántas veces yo quise acogerte a ti como la gallina acoge a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no has querido. Esta Jerusalén, esta ciudad, los ciudadanos, las autoridades religiosas y civiles y políticas no aceptaron el mesianismo de Cristo, no aceptaron al Mesías enviado de Dios. Y por lo tanto, Jesús va a dar cumplimiento pleno a la voluntad del Padre, ingresando. Ingresa montado en esta borrica. Entonces los discípulos preparan a este animal, a esta sémila, y luego como gestos espontáneos de júbilo, cortan las ramas y las colocan como alfombra para que Jesús pase. Y con espontaneidad los niños empezaron a cantar el canto mesiánico: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Todo el pueblo, todo Jerusalén se conmocionó, convulsionó
La gente salía de sus casas, el grito se hacía más fuerte, el canto de júbilo se escuchaba por todas partes. La gente acompañaba la procesión a Jesús. Y entonces batían palmas, es decir, las agitaban como gesto de alegría, de júbilo. Entonces era la expresión de un corazón agradecido. Cristo en ese momento, los sentimientos que le acompañaban y que experimentaban eran tan contradictorios, de júbilo y a la vez de una profunda pena. Él sabía muy bien que después de ingresar a Jerusalén, ya las autoridades habían tomado la decisión de ejecutarlo. Era cuestión de días, y Jesús, como manso cordero que es llevado al sacrificio, deja hacer, porque estaba así escrito, que el Mesías debía padecer, debía ser entregado en manos de los hombres, sufrir, morir y al tercer día resucitar. Por eso el Domingo de Ramos está precisamente, se inicia con la reunión fuera de los templos, en un parque o en el atrio, para que se dé precisamente la procesión, para que se camine, para que se ingrese de esta manera. Entonces el sacerdote es revestido de casulla roja, ya dando a entender el sacrificio de Cristo con su sangre. Y entonces toda la población, todos los fieles, se hacen un solo y ingresan al templo, cantando. Inmediatamente se tiene las lecturas, la profesión de las lecturas, y en esta oportunidad el relato de la pasión del Señor, que en este año precisamente va a ser de San Mateo. Y ahí todo el pueblo, todos los fieles de pie, escuchando el relato de la pasión, una lectura larga, en donde precisamente nos ubica dentro de este gran marco, de este gran panorama de la acción de Jesús por salvarnos. Desde el instante en que Jesús es llevado ante Poncio Pilato hasta el momento en que es sepultado y todos los demás se retiran. Entonces es un radio muy amplio, en el que uno, escuchando la proclamación del Santo Evangelio, se puede ir como identificando con los distintos personajes que van siendo pasados por las lecturas, que van siendo mencionados: los apóstoles, las autoridades religiosas, las autoridades políticas, el pueblo, las mujeres, los hombres, los niños, el cirineo, en definitiva los ladrones, en definitiva me atrevería a decir cientos de personas, miles de personas. Entonces, este relato que yo estoy escuchando lo actualizo y lo transporto a mi hoy. Y hoy también Cristo ingresa a la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén es el mundo actual, un mundo hostil al mensaje de Cristo, un mundo en el que también sus autoridades han firmado que Cristo debe desaparecer, que Dios es incómodo para la sociedad actual, que a lo mucho se le puede soportar, pero en los templos, no fuera de ellos, en los templos, y que los cristianos celebren sus, dicen algunos, supersticiones religiosas o su ocultismo religioso, dicen los que dicen que son científicos y sabios y que han ganado premios Nobel también. Ahí se encuentran una cantidad de personas que dicen que son muy sabios,
que dicen que conocen todo, que son profetas. Y ellos no tienen ningún empacho y ningún pudor de burlarse de Dios. Este Dios no sirve. ¿Qué este Dios, el que ha subido a la cruz, no sirve? Hagamos uno poderoso. Hagamos una especie de un Dios herculeano, un Dios Zeus, un Dios poderoso, un Dios ágil, un Dios hermoso, un Dios bello. Este Dios desfigurado, trasnochado, hecho una cosa que no se entiende. No. Hoy también Jerusalén no acepta a su Señor que viene montado en un manso pollino. Demasiado ocultamiento, dirán unos. No, tendría que haber sido de otra manera. No vamos a aceptar este Dios que es débil. Y además, por otro lado, ¿acaso ha cambiado el mundo? Se preguntan unos y le echan la culpa a Dios. ¿Qué pasa? Siguen las injusticias. ¿Qué es lo que está sucediendo en Siria? ¿Qué es lo que está sucediendo en algunos países de África? ¿Qué está sucediendo en América Latina? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Por qué los crímenes? ¿Por qué los atentados terroristas? Y los que dicen que saben mucho no tienen ningún reparo de decir no. Esto es por consecuencia de que Dios no actúa, porque todas estas cosas piensan que debería haber un Dios castigador, que impida la acción negativa de la persona. Y como no le impide, entonces la conclusión es fácil. Si existe, no me interesa. No me interesa. Yo vivo mi vida. Yo vivo y yo soy Dios para mí mismo. Jerusalén ha vuelto de nuevo a decirle no a su Señor. Y Jesús ingresa con pocas personas. La iglesia se vuelve minoría. La iglesia se vuelve pequeña. La iglesia se vuelve a ser levadura en medio de la masa. De una masa que no admite esta levadura, pero que tenemos que ser levadura. Y entonces, sin temor. Por eso, queridos hermanos, en estos días de Semana Santa, si de algo hay que acusarnos y si algo hay que reconocer delante de Dios y con humildad, es las veces que yo me he avergonzado de Dios delante de los demás. No digamos que no, no digamos que no, porque el ambiente es muy fuerte. Y si yo no estoy hablando directamente, tenemos una creencia que se torna muy subjetiva. Estoy hablando que ante una situación pública en el que se ve comprometido la postura clara de un cristiano al no aceptar una propuesta que ofende a Dios, ¿cuántas veces me he callado? ¿Cuántas veces y de qué manera puedo yo también ir mundanizándome, teniendo el pensamiento mundano? Tal vez es cierto, tal vez lo que dicen los demás, que la ideología de género, que la unión civil entre la misma persona del mismo sexo, que la libertad que hay que enseñar desde la infancia, a ser tolerante, a que no debemos ser intolerantes, y todo eso que está mezclado es una mezcla de medias verdades que son mentiras completas. Y ahí el cristiano le hace muy difícil poder explicar esto es cierto, esto no es cierto. Y entonces basta que uno diga no estoy de acuerdo para que inmediatamente se le condene. Y nos condenan. Y no hay ningún término medio. Y los que dicen que debemos ser tolerantes con los demás se tornan intolerantes con los católicos, porque dicen que nosotros somos intolerantes.
y somos sexistas y homofóbicos y esto y lo otro y más acá y más allá, y por este motivo y por este otro motivo los jóvenes ya no van a la iglesia. Todo ese gran discurso grandilocuente no tiene ningún peso, porque en definitiva es bueno recordar en este momento que nosotros no somos autores de la iglesia, ni hemos inventado un Dios para que estemos jugando de qué tamaño, de qué manera, de qué forma puede ser el Dios a quien creemos. Eso podría ser plausible en el caso de que nosotros seamos autores y le hemos dado la existencia a un Dios para que nos rija. Y entonces tenemos derecho, en este caso, de exigir que Dios sea a mi gusto, porque yo lo hago a mi gusto y semejanza. La creación no es que Dios me haya creado, yo he creado a Dios para ponerlo en un pedestal, pero en cualquier momento yo lo quito de ese pedestal, porque si me incomoda, lo quito y ya está, y pongo otro. Es lo que hace el mundo, es lo que hace el mundo ahora. Y el cristiano corre el peligro, el serio peligro de dejarse influenciar por ese pensamiento mundano. Se vuelve de nuevo la tentación. Si te postras, le dice el diablo, el Satanás a Jesús, si me rindes pleitesía, todo esto te lo daré. Los reinos, te haré rey, te haré poderoso. Y el hombre hoy sufre esta terrible tentación. Y hinca su rodilla ante el Dios de turno, ante el diosecillo, ante el ídolo, que es el pensamiento imperante, que es la postura que domina, que es esto y lo otro. Ustedes pueden decir, ¿qué viene todo esto con la Semana Santa, Monseñor? Escuche, Israel, un solo Señor tienes, y a Él solo amarás, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y este Dios, a quien quieres amar con toda tu alma, con todo tu ser y con todo tu corazón, se ha subido a una cruz por ti y por mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué incómodo nos resulta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a ocultar? ¿Vamos a seguir quitando los crucifijos de los colegios, de las escuelas? ¿Vamos a esconder a Dios de nuestras calles para que no haya ningún vestigio, nada que nos recuerde lo incómodo que resulta a Dios? De las universidades no se hable, háblese de la ciencia, es Dios la ciencia. Háblese de la técnica, es Dios la técnica. No se hable de Dios, de un Dios personal de los cristianos, para los cristianos. En los centros de saber son ateos. Algunos catedráticos dicen eso. Bueno, confesemos nuestra fe. Caminemos junto a Jesús. Acompañémosle al Señor, que viene manso montado en una sémila de carga. Él, el Dios, el Señor, a quien toda rodilla se doble. Tarde o temprano, el hombre inclinará su rodilla, pero lo que le hace digno y grande solo es cuando inclina su rodilla y adora al Dios revelado. No hay otro por el cual nosotros debamos inclinar la cabeza e hincar la rodilla en el suelo. Solo a Dios adorarás y a Él solo darás culto. Pues, ¿qué hacemos con los demás ídolos fabricados? El dinero, el poder, el placer desbordado, la búsqueda, los sistemas de injusticia, las estructuras inicuas que cada vez pululan más, en que muchos no tienen nada y poquísimos lo tienen todo. ¿Qué vamos a hacer con todo eso?
cómo vamos a transformar el mundo. Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos abundantemente. Los cielos pasarán, la tierra pasará, Cristo permanece. Eso es cierto. Entonces, no tengamos miedo de adorar a un Dios, entre comillas, débil, humilde y crucificado. No tengas miedo, mi hermano y mi hermana del alma, a rendir tu homenaje y decir con los niños, Hosana al Hijo de David. Que Dios nos conceda una Semana Santa muy llena de reflexiones que nos ayuden a transformarnos, a convertirnos y a convertir este mundo en más humano y más cristiano. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos estaremos viendo dentro de pocos días para iniciar el Triduo Pascual. Pater noster, qui in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.